dar paso a vuestra sección, querido Iván Igea, Durán. Bueno, Y abuelo pues Xavier. en primer lugar mando un cariñoso saludo al abuelo Xavier, le mando un abrazo, que hoy está convaleciente. Creo que es de 100 programas que llevamos, prácticamente la primera vez que falta el abuelo Muy Xavier. correcto, Vamos, muy correcto. De vamos, hecho, las un próximas veces. homenaje ahí al abuelo Xavier, que de hecho creo que es el segundo que se pierde porque uno fue a un concierto, no me acuerdo cómo se llamaban las chicas, de unas cantautoras que luego Que luego, estuvieron aquí luego las de... entrevistamos, a la Mari. Sí. Sí, sí, exacto, exacto. Vale, pues un beso, abuelo Xavier. Son 98, 99 programas de 101 que has Programas. estado. Adelante, perdona, Igea, sigue. Y nada, pues normalmente hoy vamos precisamente a empezar un ciclo que nos apetecía mucho. El ciclo estaba titulado, si no me equivoco mal, lo íbamos a llamar los mayores fracasos exitosos, ¿no? De la historia. Pero estaba muy interesante, pero bueno, lo aplazaremos y entonces hoy voy a hacer un ciclo que va a durar solamente un capítulo, por lo tanto va a ser un Monociclo. 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 ¿Sabéis? Eh, Sois unos Vale, sinvergüenzas, sí, ¿eh? es O que sea, me has poseído el espíritu del abuelo falta Xavi. calidad de Xavi, ¿eh? No estamos a su altura, no por Es nada, ¿eh? O sea, puede posible, que es posible que monociclo sea la palabra con más acepciones de la lengua española. Es posible. No de sé, tu ahí la Pues, volea. dejo. entonces, bueno, hoy quería hablar sobre algo que hemos hablado otras muchas veces. Ahora me voy a poner serio unos solo segundos porque la verdad es que desde la época en la que empezó la guerra de Ucrania, que me acuerdo que hicimos un programa en el que se mascaba un ambiente muy melancólico y muy triste entre todos nosotros porque estábamos viendo que iba a pasar algo que no había vivido nuestra generación en Europa, ¿no? Y lo veíamos tan cerca y nosotros mismos reconocíamos que probablemente nos estaba afectando más la guerra de Ucrania que la guerra de Siria o que otras muchas guerras, que la de Irak o la de Afganistán, en la que también morían civiles, también morían niños, también morían inocentes, pues porque las veíamos aquí, en las puertas de Europa, y parecía como que teníamos más miedo a esa guerra que a otras que se estaban produciendo. Pero lo cierto es que ahora mismo estamos viendo bueno, pues este asedio de Israel a Palestina, que comenzó con un terrible atentado de Hamas en un concierto. Bueno, llevamos 2 semanas en las que está siendo todo horrible. Supongo que el señor Lobo nos hablará a continuación sobre ello. Y estamos viendo imágenes que a mí me están dejando totalmente colapsado, me están dejando roto, deprimido. Bueno, no, se me acaban los términos porque, bueno, por suerte o por desgracia, ahora el mundo ha cambiado y ahora cualquier persona con un móvil es un corresponsal y puedes recibir imágenes que se han producido hace 30 segundos y ves las consecuencias de un bombardeo en un hospital, ves a niños malheridos, muertos, mutilados, huérfanos llamando a sus madres, todo tipo de atrocidades que a mí me están dejando totalmente, vamos, destruido anímicamente. Y bueno, pues eso te hace reflexionar también mucho, bueno, y la estamos viviendo y al final, primera reflexión, o sea, nos tiene que doler exactamente lo mismo la muerte de un niño ucraniano que la muerte de un niño palestino o israelí o de cualquier parte del mundo, porque es una grandísima injusticia y desde luego la primera reflexión es que desde luego los gobiernos o los ejércitos no están para proteger a los ciudadanos, sino parece que están para masacrarlos y las grandes instituciones, pues cuando se las necesita, parece que no tienen el poder que todos les atribuimos, porque esto debería de haber parado ya hace mucho tiempo y estamos pudiendo contemplar un genocidio en directo y es algo dolorosísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eso también te deja la cabeza siempre ocupada con este asunto y te das cuenta de que al final muchas veces le damos importancia a cosas de nuestra vida que son estupideces, que son cosas que no tienen ninguna relevancia porque hay cosas de verdad importantes que están sucediendo en el mundo y sobre las que por desgracia no tenemos eh, poder para influir, pero lo que sí que podemos hacer es reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida e intentar darle menos importancia a cosas que habitualmente sí que se la damos porque hay cosas mucho más importantes que por desgracia están sucediendo, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, y como volvemos ya
a Tándem Perfecto, en la que hablamos de filosofía deportiva, es cómo interpretamos el deporte, cómo interpretamos el deporte espectáculo, cómo interpretamos el deporte educativo, ¿no? Y yo siempre he dicho, cuando hemos hablado de esto, sobre esto ya hemos hablado muchas veces el abuelo Xavier y yo, hemos hablado sobre el juego, hemos hablado sobre las Olimpiadas, y esta frase que voy a decir ahora se le atribuye a Arrigo Sacchi, pero también se le atribuye a Valdano y a otros muchos, y es que el deporte es la cosa más importante de las cosas poco importantes de la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora vamos a hablar de deporte como si fuera algo importantísimo, pero realmente no importa nada comparado con las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Y una de las cosas es, pues eso, quería haber hablado de las Olimpiadas, pero eso a lo mejor nos hubiera llevado a enrollarnos muchísimo en el asunto. Y mira, agradezco que precisamente Alo haya hecho unas cuantas pinceladas sobre el asunto. Estoy mirando la escaleta porque no sé a qué hora empieza. Ah, vale, Bruselas hay 55, perfecto. Bueno, pues para no enrollarme demasiado, vale. Entonces, sobre esto, luego también querré saber vuestra opinión, pero me alegro que haya hablado Alo sobre esto, como decía, y no voy a hablar ya mucho más de las Olimpiadas, pero todos recordamos que durante las Olimpiadas en la antigua Grecia se paraban las guerras, se le daba mucha importancia porque se consideraba el deporte como una forma de elevación del espíritu, del cuerpo, era entendido como el techo de la civilización. O sea, fíjate cómo estamos de civilizados en nuestro país o en nuestra ciudad, que tenemos a los mejores atletas, ¿no? Entonces, ganar unas Olimpiadas era algo mucho más importante que ganar una medalla o ganar una competición. Era poner de manifiesto que tus ciudadanos estaban en el techo, ¿no? de la civilización. Es más, durante los Juegos Olímpicos se utilizaba pues todo lo que había en torno a ellos, los campamentos que se hacían con los propios atletas y la gente que iba a ver como espectadores los Juegos Olímpicos. No solamente había comerciantes que iban a vender sus productos, sino que estaba lleno de poetas, de filósofos, de políticos que iban a compartir sus ideas sobre lo que sería un mundo mejor, ¿no? Y entonces, en torno a ello, pues había grandes reflexiones, y en la Carta Olímpica de los Juegos Olímpicos modernos se hace mucha alusión a todo eso, ¿no? Que es un espíritu que no se debería de perder a la hora de nosotros practicarlo y a la hora de nosotros formar en torno a los valores del deporte, porque al final entre los ciudadanos, entre nuestros compañeros, nuestros amigos o entre la gente que ves que lleva a sus niños a practicar deporte, pues siempre se escuchan argumentos de, bueno, es que a mí me gusta competir porque soy muy competitivo, porque me gusta ganar hasta en las chapas, porque yo quiero que mi hijo evolucione, progrese, que cada año vaya más. Y entonces al final muchas veces ves a compañeros que has tenido o tú mismo en un partido en el que te has calentado y has discutido y ha habido una tangana. No, es que yo me caliento porque me gusta ganar, Y claro, todo esto dices, ¿por qué se produce? Pues probablemente porque no hemos tenido una educación filosófica en torno al deporte y no hemos dejado bien claro cuáles son las prioridades y las premisas de este juego, ¿no? Y entonces hay algo que se produce mucho en política y con lo que vamos a hablar de lo que vamos a hablar con nuestra invitada, que es que el lenguaje es lo que comienza todo, ¿no? Dicen que cuando hay un conflicto lo primero que cambia es el lenguaje, ¿no? Lo de deshumanizar al oponente, ¿no? Para que llamarles ratas, porque nadie mataría a un ser humano ni a un niño, pero cuando atribuyes a toda una raza o a toda una religión, les comparas con ratas, ¿quién no mataría una rata? ¿No? Como decía el otro día este humorista que fue entrevistado. Pues todo empieza por el lenguaje. Entonces quiero leer un texto de Galeano, un relato del libro Fútbol a sol y a sombra, que me regaló precisamente el abuelo Xavier, y en el que habla sobre el lenguaje de la guerra. Y es algo que a lo mejor deberíamos reflexionar y deberíamos empezar a pedir que se cambiara. Porque al final el deporte, como he dicho al principio, es un conflicto inventado, pero se tiene que quedar en eso. Entonces tú, cuando dentro del deporte, en la narrativa, introduces términos bélicos, pues al final estás
infundiendo en los espectadores, en los padres que luego llevan a sus hijos, en los propios niños desde que son pequeños, que esto es algo más que un juego, que es como un conflicto real, y no lo es simplemente un juego, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer este relato y vamos a ver si podemos reflexionar un poquito sobre ello. Es de Galeano y se llama El lenguaje de la guerra, y dice: mediante una hábil variante táctica de la estrategia prevista, nuestra escuadra se lanzó a la carga sorprendiendo al rival desprevenido. Fue un ataque demoledor. Cuando las huestes locales invadieron el territorio enemigo, nuestro ariete abrió una brecha en el flanco más vulnerable de la muralla defensiva y se infiltró hacia la zona de peligro. El artillero recibió el proyectil, con una diestra maniobra se colocó en posición de tiro, preparó el remate y culminó la ofensiva disparando el cañonazo que aniquiló al cancerbero. Entonces, el vencido guardián, custodio del bastión que parecía inexpugnable, cayó de rodillas con la cara entre las manos mientras el verdugo que lo había fusilado alzaba los brazos ante la multitud que lo ovacionaba. Bueno, continúa, es un poco más largo, pero ya podéis hacer una imagen de lo que intenta criticar, ¿no, Galeano? O sea, si tú continua y permanentemente estás metiendo dentro de la cabeza de las personas que esto es el símil de una guerra, al final hay gente que lo acaba viviendo como una guerra real, ¿sabes? Entonces, no te puedes sorprender que luego haya gente que a lo mejor no ha reflexionado mucho sobre esto que hablamos nosotros aquí, que acabe yendo por la calle y con la frustración de una derrota se encuentra un hincha rival y se pelee con él, ¿no? Pues por no hablar de otras circunstancias. Entonces, es algo que a lo mejor debemos empezar a cambiar y tenemos que empezar a darle otra dimensión. Hoy he visto un vídeo de Iturralde González, esto me acaba de surgir ahora, no tenía el guión, pero que habla sobre esto, ¿no? Dice que en la Supercopa de España que jugó el Real Madrid contra el Zaragoza en la época de los Galácticos, seguro que lo recordáis, que creo que fue en el 2001 más o menos, está Iturralde González y están jugando en el Bernabéu, ¿no? Entonces, de pronto, Raúl, el jugador del Madrid, hizo un regate, le hicieron falta, él se llevó el silbato a la boca, empezó a pitar, pero cuando ya estaba soplando, vio que Raúl armaba la pierna, disparaba y metía gol. Y entonces rectificó y dio gol, pero se le tiraron todos los jugadores del Zaragoza y le dijo: habías empezado a pitar. Y dijo: tienen razón, había empezado a pitar, así que pitó la falta. Pita la falta y claro, los jugadores del Madrid dicen: pero tenías que haber dado ley de la ventaja. Él sabía que se había equivocado, ¿no? O sea, que tenía que haber dado ley de la ventaja, pero al final rectificó y pitó la falta. Pero eso ya, él reconoce que le puso muy, muy nervioso la situación porque se había metido en una encrucijada y entonces de pronto tira la falta al Real Madrid, da en la barrera, sale fuera a córner, pero tan nervioso que estaba, pita saque de puerta. O sea, comete ya un error ya grosero de lo nervioso que él estaba. Y esto era justo en el minuto 45, total, que sacan de puerta y pita al final. Y él sale, vamos, pero roto de los nervios, como recordando el día que más nervioso había estado de su carrera. Se mete en los vestuarios, empieza a subir las escaleras y cuando empieza a subir las escaleras ve a Vicente del Bosque parado al final de las escaleras. Y coge y le dice a sus asistentes, dice: si protesta, no digáis ni mu, porque es verdad, tiene razón en protestar, porque me he equivocado. Y sigue subiendo las escaleras y cuando llega justo a donde está Del Bosque, le dice: y tú, nunca olvides que esto es un juego y todos nos equivocamos, no pasa nada. Y coge y se va. Entonces, pues, si alguien que está jugándose ligas, jugándose millones y tal, es capaz de tener la sangre fría, de no olvidar nunca que esto ante todo es un juego, que sí, que me has podido hacer perder a lo mejor ahora mismo un título, pero que es que todos nos equivocamos porque somos humanos y todos hemos visto que no tenían mala intención, pues si todos fuéramos capaces de poner en valor este tipo de gestos, ¿no? Deportivos, pues a lo mejor tendríamos unos aficionados más civilizados, una prensa más civilizada, unos padres que van a ver a sus hijos más civilizados. A lo mejor el deporte se llamaría rugby y no fútbol. Bueno, muy posiblemente, muy posiblemente. Muy bien traído. Muy bien traído.
Y bueno, voy a leer otra pequeña cosa de la. Bueno, no es de la Carta Olímpica, porque siempre leo cosas de la Carta Olímpica. En este caso es de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, que está dentro del mismo manifiesto. Dice: todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física, al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El hecho de desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social. Y aquí hay dos que me gustan mucho. Dice: dentro del proceso de la educación global, los programas de educación física han de contribuir tanto por su contenido, por sus horarios, a crear hábitos y comportamientos favorables a la plena realización de la persona humana. El deporte de competición, y a esto vamos, incluso en sus manifestaciones espectaculares, debe de seguir estando, según el ideal olímpico, al servicio del deporte educativo, del que es culminación y ejemplo, y ha de permanecer al margen de toda influencia de intereses comerciales fundados en la búsqueda de beneficios. Bueno, esto es como, vamos, ya sería maravilloso, ¿no? Que se produjera así. O sea, la teoría es maravillosa, luego la práctica que nos encontramos es diferente, pero por eso yo creo que es algo en lo que hay que formar, educar y que hay que divulgar. Y para terminar, si el señor Gallello tiene a bien, tengo dos diapositivas, son prácticamente las mismas. Una la encontré por redes sociales y otra la encontré en el gimnasio de un colegio. Pues son campaña en defensa de los derechos del niño deportista. Uno, derecho a entrenarme y jugar y divertirme. Dos, derecho a practicar deporte. Tres, bueno, voy a tener que leerlo del móvil porque si no, no lo veo. Las gafas hacen milagros, pero tampoco tantos. A ver. Pero no tanto. Aquí lo tengo. Vale. Derecho de disfrutar en un ambiente sano y adecuado. 4. Derecho a ser rodeado y entrenado por personas competentes. 5. Derecho a hacer entrenamientos apropiados a mis ritmos. 6. Derecho a competir con niños que tengan las mismas posibilidades de éxito que tengo yo. 7. Derecho a practicar deporte dentro de la máxima seguridad. 8. Derecho de tener adecuadas pautas para descansar. 9. Derecho a no ser utilizado con fines ajenos a mi interés. 10. Derecho a no ser la estrella que no fue papá. 11. Derecho a no ser un campeón. Y esta otra que la vi en un gimnasio que dice más o menos prácticamente lo mismo. Buenísimo, ¿El qué? Que buenísimo, buenísimo. Los dos Es últimos puntos buenísimo. sobre todo. Sí, sí. Declaración de los derechos del niño en el deporte. El derecho a practicar deporte, en primer lugar, evidentemente. El derecho a divertirse y jugar como un niño. El derecho a disfrutar de un ambiente sano. El derecho a recibir un trato digno. El derecho a recibir entrenamiento por personas competentes. El derecho a que los entrenamientos se adapten a ritmos individuales, que eso es muy importante y a veces se olvida. El derecho a competir con jóvenes que tengan las mismas posibilidades de éxito. El derecho a participar en competiciones adaptadas, también, evidentemente. El derecho a practicar su deporte en condiciones de total seguridad. Derecho a disponer de tiempos de descanso. El derecho a disponer lo necesario para poder llegar a ser un campeón. Y, sobre todo, el derecho a no ser un campeón. Que eso también muchas veces se nos olvida, que ante todo es un juego, hay que hacerlo para divertirse, para hacer amigos y para tener una vida saludable. Si se consigue eso ya es todo un éxito. Y mira, lo que ha sido un éxito es que he terminado la sección justo a tiempo. Y no solo a tiempo, sino que encima desarrollando el guión sobre la marcha, porque te acuerdas de una anécdota de Iturralde González y la metes también, claro que sí. Muy bien, señor Igea, que a veces... Antes, muchísimo. Antes cuando decías lo de, lo del de Galeano, que también es un admirado nuestro, Galeano, ese lenguaje bélico que al final en el libro no sabes si está hablando de fútbol, solo sabes que está hablando de fútbol porque se titula no sé qué del fútbol, has dicho. Fútbol a sol y sombra. Fútbol a sol y sombra, pero claro, es una batalla a todas luces, ¿no? Y has dicho... claro, entonces pasa que vemos el deporte, el fútbol, como una batalla y yo añado, claro, y el problema, y volviendo a lo de las guerras que nos toca vivir, ya lo has dicho todo tú, así que no hace falta que profundice más, pero dices, tendemos a la posibilidad de ver
una batalla, una desgracia, una guerra en las televisiones y que nos lo tomemos como un juego, que sería lo contrario y que es igual de dañino, sino más, supongo, porque entonces se tiende a Fue muy banalizar. terrible lo que dijo Biden, que supongo que también lo hablará ahora el señor Lobo, cuando lanzó Israel el misil al hospital y al reunirse con el presidente de Israel dice, sé por mis fuentes que no habéis sido vosotros, que han sido los del otro equipo. ¿Sabes? Eso seguro que tiene algún tipo de intencionalidad a la hora de que lo reciban los ciudadanos, ¿no? Que esto lo puedan ver como, bueno, a ver quién gana, los buenos o los malos. No, es un drama, no es un juego. Muy bien, justo a tiempo, como decíamos. Muchísimas gracias, Igea. La semana que viene más. Esperemos que ya con el abuelo Xavier recuperado.